Respira lentamente. Todo está bien. Todo está muy bien. Respira. Ven a este momento conmigo. Estás aquí. Yo estoy frente a ti. Todo va a estar bien. Shh. Esta cercanía solo te la estoy dando a ti. Porque cualquier otra persona sería mi presa. Y esta sería lo último que vería. Pero contigo es algo diferente. Si no me crees, bueno, intenta encontrar a alguien que te diga que estuvo tan cerca de mí y aún vive para contarlo. O no se ha convertido en mi peón. Entonces, cuéntame, ¿qué te pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa en tu vida? ¿Qué pasa en tu mente? ¿Qué pasa en los rincones más ocultos de tu ser? Shh. Hazlo despacio. Hazlo muy lentamente. Yo estoy aquí. Me voy a quedar acompañándote todo el tiempo que sea necesario. Parece que aún tienes lagunas de lo que hemos vivido juntos, de lo que fue el baile, de nuestro encuentro. Permíteme refrescar un poco tu memoria. Tú y yo nos encontramos, o debería decir que yo te encontré a ti en el bosque, cerca a mi castillo. Estabas desmayada y dije, bueno, parece que la cena vino a mí, pero algo en ti me generó mucha curiosidad. También tu libro de notas, tu estudio sobre los vampiros, sobre los elfos, sobre todo tipo de seres. Así que tuve algo de piedad y te llevé a mi castillo, donde te curé. Sané tus heridas y después de una conversación muy interesante contigo, decidí que quería conocer más de ti. Te di vía libre para que caminaras y recorrieras mi castillo. Y así lo hiciste. Conversamos más. Y luego, una noche, me seguiste por fuera del castillo a una reunión muy privada a la cual te dije que tú no estabas invitada. Pero aún así, con tu deseo de aventura y con tu terquedad, me seguiste. Escuchaste cosas que tal vez no debías. Y eso, bueno, hizo que tuviera que tomar medidas para defenderte.
Así que conversamos y te uniste al gremio de aventureros por decisión tuya o por sugerencia mía, puedes tomarlo como desees. Así podría asegurar que llegaras segura a la ciudad, donde, bueno, se iba a dar un baile muy importante. Moví algunos hilos, un poco de influencia acá, un poco de influencia allá, para que uno de sus mejores guerreros, un elfo, te acompañara. Y así lo hizo, porque me contaste que tuvieron grandes aventuras. Sí, muy buenas aventuras. Y que se conocieron muy bien. Lograste llegar sana y salva. Nos reunimos de nuevo en la ciudad. Muy emocionada me contaste tus aventuras. Lo recuerdo como hubiera sido ayer. Luego te estábamos preparando para el baile que iba a pasar en un par de lunes. Íbamos a conseguirte tu vestido, pero tuviste un ataque. Sí, un ataque. Te encontré en el callejón. Te llevé a tus aposentos y el elfo también te cuidó en el día, algo que yo no pude. Y luego nos preparamos para el baile. En el baile pasaron cosas que tu mente apenas está recordando. Yo te di un par de objetos. Te di a beber una poción muy especial para cuidarte. Te di el collar que tan importante para mí era, el cual sabes muy bien lo importante que era porque te conté mi historia. Vi algo de calma en ti para contarte mi vida y bueno, lo hice. Te conté cómo me convertí en un vampiro, mi vida anterior, de mi padre y de una mujer que amé muy intensamente. Pero creo que eso lo sabes ahora muy bien, incluso mejor que yo. O eso creo. Ah, claro. También por la curiosidad del elfo, descubriste que el cofre llevaba simplemente una hoja con algo escrito que no entendieron, algo que no debieron ver, pero bueno, la curiosidad a veces puede más. Muchas cosas te pasaron, pero aquí estás, con más aliados y al parecer con más enemigos. Ah, veo que sí te acuerdas. También había un objeto que no lograste identificar, pero todo eso te lo entregué para cuidarte. Parece que aún tienes pesadillas con lo que viviste.
Me compartiste que con el elfo también viviste muchas aventuras, que él se presentó ante ti. Pero acá es donde la historia se convierte o se vuelve un poco extraña. Porque cuando me cuentas esta historia, unas veces vas conmigo al baile y otras vas con el elfo. Como si hubieras vivido los dos momentos, como si todo pasara al mismo tiempo, o como si tus decisiones cambiaran el futuro. Y ahora te pregunto, ¿en qué futuro estamos? ¿En el que decidiste ir con el elfo? ¿O en el que decidiste ir conmigo? ¿Te confunde? Bueno, yo también estoy confundido, pero me genera mucha curiosidad. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Con quién fuiste en realidad? ¿Pueden dos decisiones vivir, existir al mismo tiempo? ¿O estás viviendo todas tus decisiones al mismo tiempo para el final elegir una? Tranquila, tranquila. Estoy acá contigo y todo va a estar bien. No me voy a mover de este lugar. Todo estará bien. Sí. Mhm. 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 Todo estará bien. Estoy acá contigo, acompañándote. Todo estará bien. Todo estará bien. Todo estará bien. Todo. Lentamente iré recortando. Lentamente para recordar y contarme qué decisiones tomaste, a dónde fuiste, las aventuras que tuviste y las decisiones que tomaste. Hmm. Ahora descansa, descansa. Todo estará bien, todo estará muy bien. Y si por alguna razón no sale bien, sé que encontrarás una salida, un camino, una forma de lograr lo que tú quieres. Confío en ti. Todo irá bien. Todo irá bien. Intenta dormir. Intenta descansar. Tranquila, aventurero.
despiertes, acá también estaré. Solo concéntrate en tu propia respiración. Concéntrate en ti. Deja todo lo que está fuera de tu cuerpo y de tu mente. Solo concéntrate en ti. Tranquila. Todo estará bien. Déjate gobernar por el sueño. Deja que tus ojos descansen, que tu cuerpo cada vez esté más y más liviano, que tu mente divague libremente. Y acá estaré, acá estaré. Todo estará bien, todo estará muy bien. Respira lentamente. Recordarás todo lo que necesitas. Y acá estaré. Acá continuaré.